Muy bien. Hemos estado aprendiendo en las últimas semanas y aún meses. Hemos venido aprendiendo acerca de la fe, ¿verdad? Y de la fe desde la perspectiva que si ésta no tiene obras, pues se trata de una fe muerta, de una fe que no sirve, de una fe que no es legítima. Y estas enseñanzas fue la que nos ofreció la carta de Santiago, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué puede pasar cuando ese péndulo de las obras llega a tal punto que los creyentes quieren perfeccionarse por sus propios esfuerzos? Podemos llegar a ese error de considerar las obras como un elemento de santificación y aún como un elemento de salvación. Y esta es la naturaleza, amados hermanos, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la cual estaremos estudiando con el favor de Dios a partir de este día. Ahora, piense por un momento, reflexione en la historia de la humanidad. Todos los credos de las diferentes religiones que se han levantado sobre la faz de esta tierra demandan de sus seguidores, demandan de sus fieles que tienen que hacer ciertas cosas para lograr acercarse a lo que ellos consideran Dios y así poder recibir los beneficios de su Dios, que a grandes rasgos tiene que ver, o ya sea con el perfeccionamiento de su ser o con la liberación del sufrimiento. En eso se han vuelto la mayoría de los cultos y de las religiones sobre esta tierra, en hacer obras para agradar a una deidad. Ahora, desde el paganismo primitivo, nosotros vemos cómo sus cultos efectivamente demandaban sacrificios y regalos a los ídolos para recibir bendiciones y para que sus dioses no les castigaran. Todo lo que se puede llegar a conocer de la cultura griega y su amplísima vitrina de dioses, todos estos dioses demandaban algo de sus fieles. Así es que, hermanos, esto quiere decir que en toda la vida de los hombres, en todo el lapso que podamos nosotros vivir sobre esta tierra, los seguidores de estas culturas, de estas religiones, no llegaban a ser otra cosa que esclavos del miedo. Eran esclavizados por el temor de que su Dios airado, que su Dios injusto pudiera llegar a oprimirles severamente. Y con razón. ¿Por qué? Porque esos dioses, dioses falsos, no era usual que se caracterizaran precisamente por ser justos o por ser santos. No. Tal vez marcaban un carácter que se asimilaba más a la naturaleza caída del hombre. Eran malos. Y aún así, el hombre corría detrás de estos ídolos para suplir todo lo que se les demandaba en ese culto. Aunque en aquellas creencias, hermanos, que no enseñan de manera directa, porque que tengan una deidad, porque no todas las religiones enseñan que hay un Dios, sino que hay aún religiones que son ateas, por así decirlo, aún en ese tipo de creencias, como es el caso del budismo, también allí se enseña que se deben seguir ciertas reglas para alcanzar el perfeccionamiento. Entonces, nuevamente, se trata de obras para alcanzar algo mejor para el beneficio del hombre. Ahora bien, todo esto pareciera estar alejado a nuestras experiencias,
Pero a decir verdad, existen muchas filosofías y muchas creencias que han llegado a ser religiones y obviamente sectas. Y cuando yo me refiero a sectas, tiene que ver con esas organizaciones religiosas que se apartaron de la verdad. ¿Qué hicieron? Torcieron las doctrinas de la Biblia, que tienen un carácter absoluto e infalible. Entonces, no solamente vamos a ver que este aspecto de las obras estaba tan alejado de nosotros, que solo era una práctica de las naciones paganas, sino que está muy cerca de nosotros. Es por eso que aunque en medio de esas sectas, aunque se mencione a Cristo en sus creencias, a la par ellos sostienen un sistema que está basado en las buenas obras, como una condición para alcanzar las bendiciones de parte de Dios, incluyendo aún la salvación. Entonces, hay muchas congregaciones, hay muchos cultos en donde aún se usa la Biblia que tenemos, donde aún se menciona el nombre de Cristo, pero han pervertido el Evangelio de Cristo, sumándole a Cristo las obras. Ahora, a la obra de Cristo, eso es lo que hacen, le añaden algo más. O le añaden un sacrificio, o le añaden un acto de bondad, incluso le añaden ofrendas y regalos a Dios para ser merecedores de la vida eterna. Seguramente, hermanos, ustedes estén pensando en este momento en el catolicismo romano, o quizás en aquellas creencias que se desprenden de la secta de los testigos de Jehová o de los adventistas. Y aún así, pudiéramos llegar a pensar que se tratan de religiones que están lejos de nuestro alcance. Pero si yo les dijera que este problema de anexarle algo más a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ha permeado las iglesias evangélicas, pareciera como imposible. Pero tal vez, hermanos, no lo hemos escuchado explícitamente, de manera que se requiera algunas cosas para alcanzar la salvación. Pero sí hemos oído con frecuencia que para ser aceptos por Dios debemos estar dispuestos a hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras. Parece ser que dentro de nuestro esquema mental, todos los hombres, toda la humanidad siempre ha tenido la pregunta de ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y esto es algo que ha cautivado a los hombres. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para no tener una vida sufriente? ¿Qué debo hacer para alcanzar eso que posiblemente está más allá de la muerte? Dentro del hombre, dentro de la naturaleza del hombre, siempre ha estado quererse justificar por sí mismo, querer hacer algo lo suficientemente, entre comillas, justo como para alcanzar ese tipo de bendición. Ahora, a esa pregunta de ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Fue una pregunta que estuvo a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era de cierta forma entendible desde la perspectiva judía. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos tenían un amplio requerimiento de leyes que debían cumplir. Más exactamente se trataba de un listado de 613 leyes que ellos debían cumplir. Entonces, ellos tenían dentro de su concepción, dentro de su mente, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna, para salvarme? Y es obras, 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 obras. Ahora, fíjense, cuando nuestro Señor era abordado por los hombres, preguntando qué cosa debían hacer para ser salvos,
Por ejemplo, el caso de que los discípulos del Señor le preguntaron esto a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 26, que eso fue lo que le preguntaron. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta de nuestro Señor allí en ese Evangelio fue contundente. Búsquelo usted allá en Marcos 10, 26. Marcos 10, 26. Bueno, en el verso 26 tenemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y es en el verso 27 donde encontramos la respuesta contundente de nuestro Señor Jesucristo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto está dentro del contexto de esa pregunta que le hizo un joven rico a nuestro Señor, que le dice, maestro bueno, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y el Señor lo guía a través de las leyes morales, y este hombre dice, todas las he cumplido. Y ahora el Señor, al ver cómo este hombre de esa manera dice, he cumplido la ley moral, que de cierta manera es algo prácticamente imposible para el hombre, porque siempre estamos violando la ley moral, ahora el Señor le pone una prueba más. Le dice, bueno, ya que has cumplido esto, pues haz otra cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice la Escritura? Que este hombre se fue muy triste. Muy triste. ¿Por qué? Porque para los hombres es imposible cumplir las demandas de Dios, para ellos justificarse. Ahora, fíjense que la respuesta que da nuestro Señor ahí en el verso 20, esta respuesta apuntaba en dos sentidos. El primero de ellos es a la incapacidad de los hombres, ¿sí? Para los hombres es imposible. Entonces, la incapacidad de los hombres. Y en segundo lugar, apuntaba al poder de Dios para salvar. La mayoría de los hombres se quedan con lo primero. ¿Qué sucede? Que trabajan en obras, y se fatigan y se cansan y llegan incluso a desquebrajarse en sus fuerzas, se entristecen en su corazón, como fue el caso de este joven rico, por saberse inútiles en el cumplimiento de toda la ley como requisito para ser salvos. Y esto los lleva a tener vidas completamente desgraciadas, siendo esclavos de las obras. Siendo esclavos de las obras. Ahora, en cierta manera, en esa desgracia había una virtud. ¿Cuál? La virtud de que esto hace que el hombre que pueda ver su necesidad. Ese fue el punto de nuestro Señor Jesucristo, de confrontar al hombre con la ley para que el hombre, este joven rico, pudiera ver su necesidad de Dios, no de él mismo, sino su necesidad de Dios. Entonces, que viera su necesidad, obviamente, de ser salvo, y al ver que su vida no está sometida a una obediencia perfecta, y esa necesidad viene a hacer que el hombre mire a la segunda parte de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si para el hombre es imposible, para Dios la salvación del hombre es posible. Entonces, considerar estas palabras hacen que el necesitado, ¿qué haga? Busque urgentemente a Dios como el único consuelo para su desgracia, pues Dios es el proveedor de la salvación. Así es que, hermanos, aquí nosotros tenemos dos elementos que son fundantes del Evangelio. ¿Cuáles son? La ley que nos acusa que somos
que no somos rectos delante de Dios, y en segundo lugar, tenemos la provisión de justicia por medio de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a pagar por los pecados nuestros. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Aunque, óyame bien, aunque la ley juega un papel sumamente importante, no es la que nos otorga la salvación. Una salvación basada en el cumplimiento de la ley es un concepto que el apóstol Pablo viene a repudiar y a luchar de manera incansable a lo largo de su ministerio, pero de manera explícita en la carta a los Gálatas. Bajo esta introducción, hermanos, quiero que contemplemos ciertas generalidades de la carta a los Gálatas. Fíjense, en el siglo I, el Señor dio su verdad a sus siervos, a los apóstoles y profetas, para que ellos llevaran esto al pueblo y el pueblo creyera. ¿Qué era? El Evangelio. Y empezó a progresar el Evangelio a través de la predicación de estos siervos de Dios, entre ellos el apóstol Pablo. Y estas predicaciones, o esta proclamación del Evangelio, más bien, iba en contra de las enseñanzas de las religiones paganas. Pero a la par de que el Evangelio avanzaba, también se levantó un pensamiento que parecía cristiano, pero que quería involucrar también las tradiciones de la religión judía. Ahora, en cierta manera se trataba en un principio por causa de la ignorancia, ¿sí? Y por causa de ese pensamiento de siglos que traían los judíos, de querer trabajar, obrando, siendo obediente a la ley para alcanzar su justicia, ¿sí? Pero cuando llegó el Evangelio abiertamente expuso que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, estos hombres que parecían cristianos, pero que querían también obedecer la religión judía, son los que se conocen como los judaizantes. Los judaizantes. Estos hombres, obviamente eran judíos, que se decían cristianos, pero que estaban infiltrados, estaban en medio de las iglesias locales. ¿Haciendo qué? Haciendo una fuerte oposición al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La esencia judaizante estuvo desde el principio, aún desde cuando solo se predicaba el evangelio a los judíos. Y recuerden que el Señor primeramente mandó a sus discípulos ir primeramente a la casa de Israel. Pero después Él fue sumamente explícito al decir, y después vayan a Samaria, y después vayan a los confines de la tierra. Es decir, a todo el mundo era necesario la predicación del Evangelio. Pero esta joven iglesia creciente, pues, fue muy radical también en cerrarse a tal punto que solo le predicaban era a los judíos, ¿sí? Pues ese era el entendimiento que se tenía al comienzo, que la salvación era exclusiva para los judíos. Pero esto, hermanos, llegó a solucionarse con lo que hizo Dios en la salvación de Cornelio. ¿Recuerdan ustedes? Cornelio, un gentil, ¿sí? Allá en el capítulo 10 de Hechos se nos expresa eso. ¿Y quién fue el enviado para predicar el evangelio? Un judío. El apóstol Pedro, ¿verdad? Y con ese entendimiento de cómo ver el apóstol Pedro que aún la salvación y el derramamiento del Espíritu llegaba sobre los gentiles, hubo gozo en su corazón y llevó esta verdad al corazón de la iglesia de Jerusalén.
Y allí la iglesia entendió que la predicación del evangelio se extendía también a los gentiles. Pero surgió otra duda. ¿Cómo sería la salvación de estos gentiles? Y aquí nuevamente vienen a poner su espada los judaizantes. Los judaizantes no se demoraron en responder que la salvación para estos gentiles la recibían obedeciendo la ley de Moisés. Traba tras traba, obstáculos al evangelio. ¿Qué sucedió? Esto generó un gran debate en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál? Pues el debate de, los que han creído, los griegos, los gentiles que han creído, tienen que además practicar la ley de Moisés, tienen que circuncidarse también. Y esto se trató en medio de la iglesia de Jerusalén. Y se resolvió allí mismo en lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, que está descrito en el capítulo 15 de Hechos, del libro de Hechos, dejando en claro que la salvación es por fe, tanto para judíos como para gentiles. Quiero que vayamos por un instante a Hechos y leamos los primeros 6 versículos del capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. He ahí los judaizantes. Ahora, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Muy bien. Fíjense cómo efectivamente no era un problema minúsculo. Pablo y Bernabé venían de Antioquía, ¿sí? Ese era su fuerte, como su punto de referencia de trabajo del apóstol Pablo y de Bernabé en su momento. Y seguramente fue allí donde ellos tuvieron esta contienda con los judaizantes. Fíjense allí en el versículo 2 que describe que estos dos hombres, Pablo y Bernabé, tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Porque se trató de algo sumamente grave. Tratar de imponer al Evangelio de Cristo, que es por gracia mediante la fe, las obras. Aunque fíjense, si ustedes continúan leyendo, que eso se los dejo de tarea, si ustedes continúan leyendo el capítulo 15, este asunto se llegó a resolver en ese concilio, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que efectivamente que llegaron al consenso que no se les iba a imponer ninguna carga a estos gentiles que habían sido regenerados como requisitos para ser salvos. Ahora bien, en la historia de la iglesia y aún hasta nuestros días, ese fantasma del legalismo
de una religión basada en las obras, parece ser que no se ha terminado aún. Se aclaró que no hay obras que alcancen la justicia, que no hay obras que alcancen la salvación del hombre, que no hay obras que perfeccionen al hombre. Pero aún así, esto ha trascendido a través de la historia. Y con la carta de Pablo a los Gálatas, lo que vamos a hacer es fortalecer precisamente nuestro entendimiento de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a aprender acerca de lo que realmente es ser libre en Cristo. Libre no es ser libertino. Libre es ser siervo de Cristo. Libre es actuar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si vemos de una manera general, una referencia muy somera de lo que es la carta a los Gálatas, nosotros podemos considerar que esta carta viene a ser una defensa al Evangelio de Cristo. Eso es, una defensa al Evangelio de Cristo, con todo lo que significa e implica el Evangelio de Cristo. Pablo en esta carta, él lo que hace es defender la doctrina de la justificación por fe y hace fuertes advertencias contra el volver a esas prácticas del judaísmo. Ahora bien, haciendo un vistazo general de la carta, nosotros podemos encontrar inicialmente cómo el apóstol Pablo hace un llamado fuerte de atención, resaltando su preocupación por lo que estas iglesias locales estaban albergando en medio de ellas. Habían sucumbido a las enseñanzas de los judaizantes. Mire cómo lo dice el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mire lo interesante en estas palabras. Pablo está diciendo, estoy maravillado, me sorprende que tan pronto os hayas alejado. Es decir, que seguramente de la recepción a esta carta a lo que Pablo enseñó presencialmente a estos nuevos creyentes no había pasado mucho tiempo. ¿Sí? Pablo les enseñó el evangelio, estos creyeron, pero pasado un poco de tiempo ya se habían alejado de la verdad doctrinal de la salvación por gracia. Ahora, ante ese panorama, Pablo, él comienza a explicar precisamente el origen del evangelio que él predicaba, ¿sí? Y de esta manera lo que él hace es decirle a su audiencia que él no lo había recibido por ningún hombre, sino por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él estaba diciendo, yo no lo recibí de la misma manera como lo recibieron el apóstol Pedro, el apóstol Juan, de una manera directa cuando el Señor estuvo con ellos. Sí, lo recibí de manera directa, pero de una manera sumamente especial. Sumamente especial. Ya fue el Cristo resucitado quien le presentó las verdades del Evangelio. Ahora, y esto continúa, de esto ya Pablo lo que hace a través de la carta es continuar precisamente con esa enseñanza de la salvación, la cual fue y siempre ha de ser un asunto que tiene que ver con la fe misma, Y lo que va a hacer es tomar ciertos ejemplos de las Escrituras. Por ejemplo, usa su ejemplo personal de cómo él fue salvado y también usa el ejemplo de Abraham, de la vida de Abraham. Ahora, después de toda esa carga doctrinal, porque ciertamente Gálatas comienza de manera densa y pesada hablando de doctrina,
El apóstol después les habla de las implicaciones de la gracia, que ahora efectivamente somos libres por la salvación de Cristo, pero no somos libres para pecar. Y eso lo que hace el apóstol Pablo es lanzar como un muro para que estos cristianos reconocieran su libertad, pero no se desmandaran a abordar parajes que fueran ajenos a la voluntad de Dios. ¿Somos salvos? Sí, pero no somos salvos para pecar. ¿Sino para qué? El apóstol les enseña, son ustedes salvos, son ustedes libres para andar en el Espíritu. Son libres para andar en el Espíritu. Y esto les va a servir para que sean libres para servirse los unos a los otros en medio de las iglesias locales. Y esto es fundamental, hermanos, que nosotros lo aprendamos. Porque seguramente cuando se nos habla de libertad, ¡qué chévere! Soy libre en Cristo de hacer lo que mejor me parezca. Y no es así. Sí, somos libres de la condenación del pecado, somos libres del lazo del diablo, somos libres de vivir delante de Dios como sus hijos, como sus santos, para servirle únicamente a Él. Ahora, si nosotros hemos de buscar en la Biblia una enseñanza acerca de la verdad de la salvación por gracia, pues tiene que ser buscada primeramente en esta carta, en la carta a los Gálatas. Aunque este tema obviamente es replicado en otras cartas paulinas, ¿sí? Y aún más, en otras partes de las Escrituras. Para los teólogos, para muchos teólogos, ellos han llegado a encontrar en la carta de los Gálatas un pasaje, un documento especial, un documento particular, y al punto de que han llegado a titular la carta de los Gálatas como la carta magna de la libertad cristiana. Entonces, si hemos de vivir bajo opresión, viendo cómo pareciera que las cadenas de la ley nuevamente estuvieran infringiendo una atadura en medio de nosotros, Gálatas ha de librarnos de esa condenación prácticamente. Y esto se debe, hermanos, es a que el contenido de esta carta es precisamente a favor de la libertad cristiana, que está en oposición a las enseñanzas legalistas de los judaizantes. Para Martín Lutero, el reformador, esta carta prácticamente fue la que le cambió su vida, ¿sí? Fue por medio de esta carta que vino el despertar de la reforma, por la cual henos aquí, ¿sí? Librados del yugo de las obras, librado del yugo de las limosnas, librado de ese yugo de pagar porque un alma sea librada del infierno. Martín Lutero, él llegó a decir acerca de esta carta: el pequeño libro de los Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. Y ciertamente, hermanos, si nosotros pudiéramos poner las circunstancias de Lutero y las circunstancias de Pablo, esas circunstancias históricas, ciertamente hay un gran paralelo, un gran parecido. Un paralelo sin igual entre las dificultades de la iglesia en cada una de esas épocas, que estaban distanciadas por siglos. Por ejemplo, Lutero, él describió a la iglesia de su tiempo diciendo que ellos mismos aseveraban que la obra de Dios depende de la virtud de la persona. Obras. Que el hombre tiene la capacidad de alcanzar la bendición de Dios. Y continuó diciendo, ellos insisten en las obras que presumen manifiestan la virtud del ser humano. Y en las obras de los hombres no hay ninguna virtud.
solo está la virtud de la gracia salvífica de nuestro Dios. Ahora, como ustedes ven, este disparate no quedó atrás en el primer siglo, aún continúa permeando el evangelio verdadero. Por tanto, hermanos, es urgente que la iglesia de hoy examine cuidadosamente las enseñanzas de esta carta. ¿Para qué? Para no caer en ningún lazo de esclavitud. Y como dice el versículo 1 del capítulo 5 a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Esa debe ser nuestra meta, pararnos firmes en la roca de Cristo para poder entender qué es y cómo funciona la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Esta carta, amados hermanos, es una declaración que nos alerta a no escuchar o cuando menos a no seguir esas voces que dicen que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para ser salvos y hacer determinadas cosas para llegar a ser cristianos espirituales. Porque esto, de una manera muy ligera, muy delgada, se ha enseñado. Que para ser verdaderamente un hijo de Dios de carácter espiritual, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y eso no lo enseña la Escritura. Veamos algunos elementos fundamentales para nuestro estudio de la carta, y para ello podemos citar de una vez los primeros 2 versículos del capítulo 1. Capítulo 1 de la carta a los Gálatas, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí hago un paréntesis. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla en plural acerca de las iglesias de Galacia. Y tiene que ver con la importancia que la Escritura le da a las iglesias locales. Es sumamente importante y es algo que el creyente ha olvidado. Él pretende tener una espiritualidad egoísta, individualista, en donde solo cabe él y Dios, y donde no caben sus hermanos, donde no cabe una responsabilidad con otro ser humano igual de pecador a él. Esto debemos ser conscientes desde este punto de vista, y cierro mi paréntesis. Muy bien, estos 2 versos que podemos ver acá, prácticamente es una manera introductoria a la carta, en donde, como toda carta, este inicio pues nos ayuda a identificar tanto al autor como a la audiencia a las cuales está dirigida la carta, ¿verdad? Aunque parece bastante obvio que el autor es ¿quién? Pablo, ¿sí? ¿Cómo empieza diciendo Pablo apóstol? ¿Sí? Entonces se identifica, es obvio quizás entender que el autor es Pablo el apóstol. ¿Y los destinatarios son quiénes? Los Gálatas, ¿sí? Pero en medio de estos 2 elementos que parecen obvios, hay detalles que son muy importantes para nuestro estudio. Por ejemplo, Pablo, el autor. No hay ninguna duda en cuanto a que Pablo es el autor de la carta. Seguramente se trata del autor más conocido que nosotros tengamos en mente de las Escrituras. Si vamos a hablar de un autor conocido, Pablo, ¿sí? Es el más conocido. ¿Pero quién era Pablo? Bueno, la misma Biblia nos dice, y como testimonio propio de él, él dice que se trataba de un judío de la tribu de Benjamín. Era un judío. Y que hacía parte
del grupo de los fariseos. Es decir, él estaba en un círculo social, en un círculo religioso muy fuerte, muy acérrimo, donde habían convicciones que eran sumamente difíciles de dejar, pero aún así el Señor lo arrancó de ese entendimiento, de esa filosofía, de esa manera de pensar. Hacía parte de los fariseos. Y fíjense que había nacido en Tarso. Él es conocido como Saulo de Tarso, ¿verdad? Él había nacido en Tarso y era una ciudad romana. Por eso es que Pablo tenía la ciudadanía romana por haber sido natural de Tarso. Y esto fue de gran influencia para que Pablo conociera la filosofía y la cultura del mundo greco-romano que le circundaba. Era un hombre que había sido influenciado profundamente, no solamente desde las raíces del judaísmo, sino también de todo el conocimiento griego o de la misma helenización que hizo el imperio griego en su momento. Pero ¿qué sucedió? En su juventud, sus padres, los padres de Pablo, llevaron a su hijo a la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Con el fin de que este muchacho, este joven hombre, estudiara las Escrituras de una manera profunda. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron al joven Pablo a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Un maestro como ninguno. Quizás un maestro el más notable de esa época, Gamaliel. Aunque Pablo era un celoso de la palabra de Dios, también era conocido por ser un anticristiano. Era un anticristo. El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, porque la Biblia evidencia que él participó aún de la muerte de Esteban. Venga, yo les tengo la ropa mientras ustedes matan a este hombre. Venga, yo les guardo. Él consintió en la muerte de Esteban. Y así también como lo cita aquí en la carta a los Gálatas, él estuvo al frente de una persecución acérrima a la iglesia del primer siglo. Él iba, denme cartas, denme permisos para yo poder ir y perseguir a esos cristianos y echarlos en la cárcel. Era un anticristiano. Pero solo fue hasta que tuvo su encuentro con el resucitado, donde definitivamente le condujo a la conversión y fue llamado a ser apóstol del Señor. Es por esto que nosotros debemos gloriarnos, que aún a un ser que fue tan malo como el apóstol Pablo, también puede salvar a quien Él lo estime. No hay nada imposible para Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. ¿Cómo era posible poder sacar todo ese entendimiento, toda esa doctrina, toda esa teología, todo ese conocimiento que tenía el apóstol Pablo y caer de rodillas delante del Evangelio de Cristo? Solamente por Dios y nada más que Dios. No había obra del hombre en medio de ello. Ahora, después de que Pablo llegó a ser converso, a confesar la fe cristiana, apareció en su encuentro, o más bien, Dios puso en su camino a otro hombre, y fue a Bernabé, al cual es enunciado en esta carta también. Bernabé fue quien lo presentó a los primeros cristianos en Jerusalén, ¿sí? Y estos cristianos de Jerusalén lo miraban como con temor y miedo, porque decían, este es Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero después glorificaban a Dios al ver la obra que él había hecho en medio de este hombre.
Cuando Bernabé llevó a Pablo a Jerusalén para ser presentado a la iglesia, en esta ciudad no permaneció mucho tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente los judíos acérrimos, los fariseos, veían también con desagrado a Pablo, cómo se les había torcido, cómo había cambiado de bando. Y estos judíos procuraban ¿qué? Matarle. ¿Y qué es lo que hace el apóstol? Nuevamente se fue a su ciudad de Tarso. Y nuevamente aparece Bernabé, quien va a su encuentro, va a buscar nuevamente a Pablo con el propósito de pedirle ayuda para que vayan a la región de Antioquía a fundar iglesias y a consolidar a esos creyentes. Y es ahí Antioquía donde se convierte como el centro ministerial del apóstol Pablo, de donde arrancó sus misiones para llevar el evangelio. Y de Antioquía, de allí precisamente, es comisionado para esa obra misionera, que fue desarrollada ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos, ¿sí? A donde llegaba Pablo, él iba a las sinagogas, ¿sí? Y era allí donde él enseñaba el evangelio de Cristo. Y dice las escrituras que cuando los judíos lo rechazaban, pues él se avanzaba, era a los gentiles, ¿sí? Entonces, ustedes no me quieren escuchar, yo aprovecho mi tiempo y voy a los gentiles y les predico a ellos y los evangelizaba a ellos. Durante ese trabajo, los judaizantes pareciera que seguían las pisadas del apóstol. Ellos querían que los cristianos abrazaran el judaísmo y ellos también comenzaron a hacer su propia, entre comillas, obra misionera. Mientras que Pablo iba, fundaba iglesias y seguía a otra ciudad, allí iban detrás los judaizantes, visitando a las iglesias fundadas por Pablo en el mundo gentil. Mientras que Pablo les enseñaba la salvación por gracia, por medio de la fe, los judaizantes hacían su tarea. Ellos iban detrás, instando a los creyentes a que se circuncidaran y a que guardaran la ley de Moisés, especialmente la ley ceremonial. Terminado el primer viaje misionero del apóstol Pablo, estando nuevamente en Antioquía, ante esa calamidad que estaban causando los judaizantes, Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén para resolver este problema en lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, donde los apóstoles y los ancianos se pusieron de acuerdo en no respaldar las ideas de los judaizantes. Este concilio estuvo más o menos dentro del año 49 y el año 50 después de Cristo. Pero después de esto, terminado el concilio, Pablo inmediatamente sale a su segundo viaje misionero, sale a visitar esas iglesias que había fundado y se va aún más allá. Entonces viene el segundo viaje, viene el tercer viaje misionero, en las cuales visitan nuevamente a las iglesias de Galacia para fortalecer a los creyentes de esta región. Este es el apóstol Pablo, un incansable que toda su vida estuvo luchando con la adversidad de los falsos maestros. Pero ¿quiénes son los Gálatas? Porque sabemos que el autor es Pablo, y ahora a la luz de los primeros versículos del capítulo 1 de los Gálatas, sabemos que los destinatarios son los Gálatas. Bueno, si es por hablar de los Gálatas como una región, Galacia, ciertamente se trataba de una extensión de tierra sumamente amplia, era muy grande, que pertenecía a lo que se conocía en su momento como Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Y si ustedes ven un mapa actual de Turquía, es muy grande esa región. Ahora, es de entender que cuando Pablo se refiere a los Gálatas, no necesariamente se está refiriendo a toda la extensión de tierra, porque sería una tarea no imposible, pero sí titánica.
no se refiere necesariamente a toda esa extensión de tierra o a todos que por etnia pertenecían a esa raza, los galos. Más bien, Pablo tiene en mente es a esas iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero, que sucedió dentro del año 46 al año 48, antes del primer concilio. A eso era lo que se refería el apóstol Pablo con los Gálatas, a esas iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero y que estaban en su corazón de pastor y que él estaba anhelando todo su bienestar y todo su cuidado. Así es que, hermanos, esas iglesias que ustedes pueden encontrar allí en el capítulo 13 y en el capítulo 14 del libro de Hechos, en donde se describe el desarrollo del primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Esas son las iglesias de Galacia, entre las cuales se nombran que se encontraban las ciudades de Antioquía de Pisidia, estaba Iconio, estaba Listra, estaba Derbe. Todas estas ciudades estaban en la zona sur de la provincia de Galacia. De esta manera, hermanos, la carta a los Gálatas debe considerarse como un documento que no llegó a un solo lugar, sino se considera como un documento circulante que estuvo de mano en cada una de estas ciudades, en donde las iglesias de Cristo habían sido instituidas, situadas ¿en dónde? En el territorio sur de la provincia de Galacia. A estas iglesias, pocos años después de ser fundadas, Pablo tuvo la necesidad de escribirles. ¿Por qué? Como ya sabemos, porque estaban abandonando el mensaje que se les había predicado. La carta tuvo que ser escrita muy cerca del tiempo del concilio en Jerusalén, ya que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, se hace una leve mención de esta reunión, cuando nos dice en el versículo 1, Gálatas 2:1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pareciera ser que esta reunión a la que hace mención el apóstol Pablo tiene que ver con la del concilio, Así es que esta carta fue escrita después del concilio, no muy lejos, muy seguramente en su segundo viaje misionero, ¿sí? Recordemos, terminó el concilio y automáticamente Pablo sale a su misión. Y muy seguramente fue desde Corinto que Pablo le escribe a los Gálatas, ¿sí? Esta carta. Estas iglesias estaban constituidas por una mezcla de cristianos judíos y gentiles, ¿sí? Y esto da testimonio el libro de los Hechos cuando nos habla de que efectivamente Pablo era a las sinagogas de los judíos, ¿sí? A las sinagogas de los judíos. Pero era un territorio gentil. Entonces también habían gentiles. Ahora bien, la evidencia interna que nos presenta la carta también nos da a entender de esta mezcla de individuos que habían en esta iglesia, de judíos y gentiles. Por ejemplo, llama la atención cómo Pablo, en Gálatas 2, versículo 3, él menciona a Tito, ¿sí? ¿Y qué característica presenta a Tito? Gálatas 2:3. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. No haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces,
siendo que Pablo aquí menciona a Tito, que es un griego que no fue requerido para ser circuncidado, ilustra así cómo los creyentes gentiles, o sea, pareciera como si el apóstol estuviera diciéndoles a los gentiles que si aquí Tito no fue requerido allá en Jerusalén cuando estuvimos en el concilio para ser circuncidados, mucho menos a ustedes les voy a conferir para que vengan a ser parte de las prácticas judías. Entonces, Pablo le estaba hablando a creyentes gentiles, ¿sí? Que no debían participar de las prácticas de los judíos, pero también la escritura, o esta carta en particular, nos menciona que hay evidencia de que Pablo estaba hablando también a creyentes judíos. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta vemos cómo el apóstol hace mención de ciertos ejemplos que son propios del Antiguo Testamento. Trae a colación el ejemplo de Abraham y también trae el ejemplo de Sara y de Agar, como un llamado, fíjense, a recordar lo que ellos ya conocían en las Escrituras. Léalo usted en el capítulo 4, verso 21. Capítulo 4, verso 21. Dice el apóstol: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues obviamente esta no es una demanda para un gentil que no tenía ni idea de lo que era la ley, pero sí para un judío, ¿sí? Entonces, efectivamente podemos nosotros decir que esta iglesia estaba constituida por una mezcla de cristianos, judíos y gentiles. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, en un principio ya hemos tocado acerca de una manera general cuál es el propósito de esta carta. ¿Sí? Podemos distinguir que la carta a los Gálatas es una defensa a lo que concierne el Evangelio de Cristo expresado en la doctrina de la justificación por medio de la fe. Pero si nosotros queremos ser un poquito más específicos, el apóstol Pablo hizo un fuerte énfasis en 3 áreas. Y esas 3 áreas se desprenden del gran problema que eran los judaizantes. O sea, lo que va a hacer Pablo a lo largo de la carta es actuar en 3 esferas, ¿sí? En 3 esferas que involucran el problema de los judaizantes. ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, que la autoridad de Pablo fue menospreciada, ¿sí? Los judaizantes menospreciaron la autoridad de Pablo al no ser considerado un verdadero apóstol, y por tanto él era de la autoridad de los demás apóstoles, de los discípulos directos del Señor, o al menos de la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Ese es el primer problema o el primer área que procura o que tiene el propósito de esta carta para cubrir, que su autoridad fue menospreciada. Pero con la autoridad menospreciada de Pablo, también fue menospreciado ¿qué? Su mensaje fue menospreciado. ¿Por qué? Porque no fue considerado, o más bien, fue considerado como diferente al mensaje que daban los demás apóstoles. Y por tanto, ellos consideraban, los judaizantes, que el mensaje de Pablo era falso. Y obviamente esto parece estar directamente relacionado con las enseñanzas de la justificación por fe aparte de la ley. Que el apóstol empiece a enseñar que ustedes, que es así de fácil, por decirlo de alguna manera, que es así de sencillo ser salvo, que ustedes no tienen que hacer nada para alcanzar justicia de parte de Dios. Pues para los judaizantes esto les pareció algo que iba en contra de lo que ellos consideraban la verdad. Pues ellos decían que para ser salvo debían guardar la ley de Moisés. Entonces, la autoridad de Pablo menospreciada, el mensaje de Pablo menospreciado, pero además el otro tema, la tercera área que se desprende al gran problema que eran los judaizantes, tenía que ver con esa gracia predicada por Pablo. Claro, los creyentes judíos estaban preocupados porque esa gracia que enseñaba, esa libertad que estaba enseñando el apóstol Pablo, se convirtiera en un libertinaje en el cual pudieran caer los creyentes gentiles.
Y eso es lo que hace Pablo al final de su carta, hablar acerca de que la libertad no es libertinaje. Ahora, si el propósito de la carta es hacer frente a estos problemas, pues nosotros podemos identificar tres grandes divisiones en este libro. Hay tres grandes divisiones. Podemos partir la carta en tres grandes divisiones. Uno, que concierne el capítulo 1 y 2 de la carta, el otro, el capítulo 3 y 4, y el otro, el capítulo 5 y 6. El capítulo 1 y 2 podemos nosotros encerrarlo bajo un título grande que puede ser considerado como la defensa del apóstol Pablo y su mensaje. Eso es lo que hace en este par de versículos. Defender su apostolado y defender el evangelio que él predica. Ya en los capítulos 3 y 4, el apóstol lo que hace es enseñar directamente la doctrina de la santificación por fe. Eso es lo que hace. Enseñar la doctrina de la santificación por fe. Y en Gálatas, dije santificación, perdón, justificación. Justificación por fe. Gálatas 5:6, capítulo 5 y versículo 6, nos habla de las implicaciones, ahí sí, de esa santificación. ¿Sí? Que sí, somos justificados por gracia, somos hechos libres, pero esa libertad está coartada con la soberanía de Cristo. Así es que nosotros podemos pensar que esta carta es constantemente una defensa del apóstol Pablo a su título personal y también al título del mensaje de Cristo y también al título de defender las almas de los creyentes de estas iglesias. Si nosotros hiciéramos un repaso de ciertos versos de esta carta, vamos a encontrar cómo ese hilo conductor nos muestra el pensamiento claro del apóstol Pablo. Fíjense, voy a leer ciertos versos de esta carta y nos va a mostrar cómo se ve ese hilo conductor del pensamiento del apóstol Pablo. El primero de ellos es Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 que nos revela ¿qué? El problema. Gálatas 1:6 nos revela el problema. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el problema. Ahora saltemos a Gálatas 2:14, que nos habla del alcance de ese problema. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, el problema alcanzó unas dimensiones que aún el apóstol Pedro estaba siendo influenciado por los judaizantes. Ahora, saltemos a Gálatas 3:3. Gálatas 3:3, que nos habla de la confrontación que hace el apóstol Pablo a estos creyentes gálatas. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Les confronta directamente, les habla de un problema, les habla del alcance de ese problema y ahora les confronta directamente a estos hermanos creyentes. Saltemos a Gálatas 3:11, que nos habla de la verdad. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, viene de decirles, esto es un error, esta es una mala enseñanza, no pueden seguir esto. Y ahora les guía a que vean cuál es la verdad. Y la verdad es aquel evangelio que se basa en la justicia por medio de la fe.
Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. ¿Qué hace el apóstol? Él hace un contraste, ¿sí? Es el contraste. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ya que el apóstol les dice, tienen el problema, ¿sí? Tienen la verdad. Ahora, contrástense ustedes, ¿cómo es posible que siendo conocidos por Dios, siendo rescatados por Dios, ahora pretendan volver a esas prácticas antiguas, rudimentales, que lo que hacen es esclavizar? Y ya en Gálatas 5 nos habla de un llamado, el llamado que hace el apóstol Pablo, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es un llamado contundente, ¿sí? A esforzarse manteniéndose firmes en la verdad, que son libres con una libertad que solo Cristo les pudo haber otorgado. Y ya el capítulo 6 de Gálatas, en particular el versículo 15, nos habla lo que en verdad importa, ¿sí? Lo que realmente tiene peso, lo que tiene valor. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así es que, hermanos, lo que tenemos para estudiar, pues es mucho. Y se trata de un mensaje que es bastante fuerte. Es muy fuerte esta carta, donde el apóstol lo que hace es reprender duramente a los Gálatas. Y aún ustedes lo pueden leer cómo el apóstol trata a estos Gálatas con aspereza al decirles, por ejemplo, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Pero aún con todo y lo rudo que puede hacer el mensaje, ¿sí? Pablo ama a estos creyentes. Pablo quiere lo mejor para ellos. Por eso también tiene palabras que expresan que su amor es genuino cuando les dice, por ejemplo, en Gálatas 4, 19 y 20, hijitos míos. Mire con qué cariño ya se dirige a estos hermanos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, es tiempo que en las iglesias locales hagamos frente a esas doctrinas falsas, que ciertamente han sido introducidas por falsos maestros, que han querido esclavizar a un pueblo que ha sido liberado por Cristo. ¿De qué manera? Trayendo amenazas de maldiciones, si se deja de hacer esto o aquello. O tal vez, hermanos, no sea por la intromisión de algún judaizante moderno, sino más bien tenga que ver con la falta de entendimiento, de un entendimiento erróneo de las enseñanzas de la Biblia en lo que respecta a la relación que hay entre la ley y el Evangelio, que ha hecho de muchos cristianos que han aceptado la salvación por gracia, pero viven atados por las obras para santificarse. Espero que estemos orando para que el Señor nos conceda mayor entendimiento a la luz de este estudio de la carta a los Gálatas y que la estemos leyendo. Y recuerde muy bien, hermano, que cuando usted lee una carta, no lee hoy un capítulo, la otra semana otro,
Tal vez nosotros lo hagamos aquí, en la iglesia, en nuestra lectura pública. Pero cuando se lee una carta, uno la lee desde su inicio hasta el final. Se trata de una carta muy corta, 6 capítulos, ¿sí? Entonces, hagamos el ejercicio de leerla para que el Señor, a través de su Espíritu, nos mueva a tener un entendimiento mayor y podamos sacar el mayor provecho de las instrucciones que vamos a estar desmembrando o más bien profundizando de cada uno de los versos que comprenden esta bendita carta.